Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a ir a la palabra de Dios en esta noche a Mateo capítulo 5. Leamos juntos los versículos 27 al 30. Mateo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a orar. Padre, la alabamos en esta noche. Gracias, Padre, porque nuevamente podemos abrir su palabra. Ella es luz para nuestro camino. Ella es el alimento que necesitamos, Señor, para nuestra vida espiritual. Ayúdenos, Señor, a alimentarnos correctamente de su palabra, a no descuidar nuestra comunión, Señor, con usted, Padre, a confesar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Ayúdenos a cuidar nuestra comunión en este tiempo y a no descuidar por sobre todas las cosas su palabra. Señor, ayúdenos en esta noche. Pedimos la guía de su Espíritu que nos guía a toda verdad y toda justicia, a que podamos, Señor, ser fortalecidos, ser guiados, ser alimentados, Señor, por su palabra en este día. Ruego por mis hermanos, Señor, por nuestra iglesia, que usted nos ayude a estar firmes en la fe más que nunca en estos días. Bendíganos, Señor, a nosotros y a cada uno de sus hijos. Señor, pedimos también por aquellos que quizás están en esta noche escuchando con nosotros su palabra, pero aún no han conocido a Cristo. Señor, pedimos que Cristo pueda ser presentado en sus corazones, que puedan comprender el Evangelio en este día y que, Señor, puedan venir al arrepentimiento y a la fe en el único Salvador, en el Señor Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir a este mundo por nuestros pecados, para que el más vil de los pecadores pueda tener la oportunidad, Señor, del perdón y de la salvación. Gracias, Padre amado, por todas estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en esta noche que el pecado proviene del corazón del ser humano. El pecado proviene del corazón del ser humano. En estos tiempos, siempre se trata, y no solamente ahora, viene de mucho antes, el ser humano siempre trata de echar su culpa a otro. El ser humano siempre trata de tomar la culpabilidad del hombre y achacársela a otras personas o cosas. La ciencia moderna también trata de disculpar al hombre y enviar su culpa hacia otras razones. El ser humano trata de evitar su culpabilidad de pecado delante de Dios. Y este es un grave peligro porque justamente el Evangelio trata de eso, de la culpabilidad del hombre, pero también de la salvación en Cristo. Vamos a ver en esta noche que el pecado no está fuera del hombre, no está ni siquiera en sus miembros de su cuerpo, está dentro de él. La raíz íntima, más íntima del pecado está en el corazón del ser humano. El Señor Jesús aquí en este sermón del monte está tocando algunos de los mandamientos del decálogo para enfatizar no solamente la acción pecaminosa, sino para indicar que realmente el pecado viene de más adentro. Indicar el proceso del pecado, no solamente decir que no matarás, sino indicar que el pecado del homicidio, el pecado del asesinato, partió mucho antes, partió en el corazón de la persona, partió en la envidia, partió en el enojo, y eso es lo que lleva al homicidio. El Señor va mucho más profundo. Él dice, no solamente el pecado es asesinar, comenzó antes, con las palabras de burla, con el enojo, con destruir la reputación de una persona. Allí ya comienza el quebrantamiento del mandamiento. Por eso que Él dice, toda la ley se resume en amar a Dios y en amar a tu prójimo.
El propósito de la ley no es salvar, porque la ley no puede dar salvación a nadie. La salvación es un instrumento para mostrar cuán pecadores somos. La ley es un espejo que muestra lo sucio de pecado que estamos. Pero no nos podemos limpiar con el espejo. Otro nos tiene que limpiar, que es Dios. Dios Padre envió al Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados, como el único sacrificio que Él va a aceptar por la limpieza de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo de Dios trabaja convenciendo a los corazones de los seres humanos para mostrarles cuán pecadores son y cuánto necesitan a Cristo, como el único Salvador que ellos puedan tener. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7 se nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Romanos 7:7. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Para eso es la ley, para mostrarnos cuán pecadores somos, para mostrar nuestra codicia, nuestros deseos malignos. Así que la ley es un instrumento para mostrar el pecado, pero no para salvar. El 10º mandamiento es justamente no codiciarás. Pero aquí el Señor va a tocar el 7º, que es no cometerás adulterio. El Señor está tratando con los religiosos, con los fariseos, con los escribas que habían mal enseñado al pueblo de Dios. Les habían dicho que la justicia verdadera era cumplir la ley. La salvación era por ser parte automáticamente del pueblo de Israel. Habían dicho que había que circuncidarse. Y todos estos elementos hacían posible la salvación del alma humana, el poder entrar en el reino de Dios. Y eso es totalmente falso. Jesús lo desmiente y dice en Mateo 5:20 que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la salvación no es por obras, como dicen los fariseos. No es por pertenecer a un linaje, en este caso al pueblo de Israel. No es por la circuncisión, no es por cumplir la ley de Israel. No es por tratar de cumplir perfectamente los 10 mandamientos, porque realmente nadie puede. La justicia de Dios para salvación solamente se va a revelar en el derramamiento de sangre. Eso dice la Escritura. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, del sistema sacrificial levítico, eran solamente una sombra del verdadero Cordero de Dios que iba a venir, el Señor Jesucristo. Así que la verdadera justicia de Dios para salvación es por la muerte del Hijo de Dios, por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y solamente si crees en Él, si pides perdón por tus pecados, recibirás gratuitamente, no por obras, gratuitamente la salvación, por gracia, por medio de la fe. En cambio, los religiosos decían que no, que era por obras y que los pecados eran pecado solamente si lo hacías, si eras incluso encontrado cometiendo aquel pecado, cometiendo la acción. Pero Jesús dice no. El homicidio realmente ocurrió porque antes hubo una serie de un proceso de diferentes pecados, como la envidia, la codicia, la ira y el enojo. El adulterio, que es lo que va a tocar aquí también el Señor, dice, el adulterio no ocurre de un momento a otro. El adulterio tuvo su origen mucho antes, en el corazón del ser humano. Comienza, por ejemplo, con la codicia. Por eso que el mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Los religiosos dicen no. Solamente el acto mismo es pecado. Pero Jesús dice, si lo piensas, ya es pecado de adulterio. Ya es el pecado de fornicación. Así que la religiosidad es algo muy peligroso, porque el religioso trata de producir gente buena, gente que trata de cumplir la ley, gente que trata solamente de modificar la conducta, pero el corazón sigue siendo pervertido y alejado de Dios. La verdadera fe cristiana, la fe en Cristo, habla de una transformación del corazón, habla de un nuevo nacimiento. El religioso dice no, cambio de conducta nada más. Y este es uno de los graves peligros
que podemos tener, por ejemplo, en la educación de nuestros niños. A nuestros niños tenemos que también decirles que son pecadores, que necesitan a Cristo. No solamente tratar de modificar su conducta, que es lo que muchas veces se hace en la educación de los niños. Puedes modificar la conducta, puedes guiar a los niños a través de años de educación, pero si no has hablado a sus corazones del Evangelio de Cristo, de que son pecadores y que también necesitan a Cristo, solamente estamos educando a gente buena, pero que un día despertarán en el infierno si no se les habla de esto, de que Cristo vino para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad, y darles gratuitamente la salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Los religiosos no eran ignorantes de estas cosas. Ellos conocen la Escritura, conocen muy bien el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 16, ellos sabían que Dios mira el corazón. Ellos conocían las historias. Por ejemplo, cuando se estaba eligiendo al nuevo rey, dice la Escritura, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jesús está diciendo acá, el adulterio empieza en el corazón. No es solamente el acto mismo. El pecado realmente está en el corazón. Y los pecados que se ven son solamente el síntoma de una enfermedad que está dentro. Y Dios no viene para reeducar solamente al hombre, para culturizarlo, para hacerlo mejor por fuera. Él viene a tratar con su corazón, porque ahí está el pecado, ahí está el origen de la maldad, no afuera. La religión solamente trata de cambiar al hombre por fuera. Por eso que Jesús les dice, sepulcros blanqueados. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús comienza diciendo, pero yo os digo. De inmediato, el Señor Jesús está estableciendo acá que los antiguos habían dicho que el pecado era solamente el adulterio. Pero ¿y qué de los malos pensamientos? ¿Qué de las miradas? ¿Qué de las situaciones que conducen a este pecado? Ellos conocían la historia, pero la quieren ignorar, porque como dice Romanos capítulo 10, ellos quisieron establecer su propia justicia. Jesús dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo os digo, es decir, el Señor va a decir, a ustedes se les enseñó de esta manera, estos religiosos. Noten que Jesús no dice, pero Moisés dijo, o la Escritura dice, sino que oísteis que fue dicho. Él está hablando de la mala enseñanza de los escribas y fariseos. Y él a continuación al decir, pero yo os digo, está diciendo, yo les voy a dar la interpretación correcta de la Escritura, lo que realmente dice la Escritura. Porque Jesús vino para cumplir la ley. Esta es la interpretación correcta. Por ejemplo, Jesús aquí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 28, miremos juntos, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso que Jesús dice, yo os digo. El Señor Jesús se está desmarcando del grupo de los fariseos. Él no quiere ser identificado como un escriba o un fariseo. Él dice, yo no enseño como ellos. Yo les voy a dar lo que la Escritura dice. Y esto impresionó mucho a las personas que le oían. Aquí el Señor va a hablar de los que realmente está en el corazón del hombre. El origen del pecado está allí, no afuera. La Escritura es muy clara al decir que todos este tipo de pecados están condenados. Y que no es solamente el hacerlo. Jesús dice, si lo pensaste, es lo mismo que hacerlo. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
todo pecado está condenado al infierno. Si una persona muere en este mundo sin haberse arrepentido, sin venir a Cristo por el perdón de sus pecados, tiene su parte en el lago de fuego si no se arrepiente. Allí la palabra fornicación es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. En el día de hoy estamos inundados de toda esta situación de inmoralidad. Y el religioso podría decir, no es pecado si miras, es pecado si lo haces. El Señor dice, no, tanto el que lo hace como el que mira. Ambos son culpables de este pecado delante de Dios. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. La palabra aquí mirar es un participio presente. El Señor está diciendo, el que está constantemente mirando. Es un adúltero de corazón, es un adúltero de ojos. Como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 14. Sus ojos están llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Ahí está el adulterio, está en los ojos. Los religiosos sabían de esto. Por ejemplo, otra historia que ellos conocían muy bien, no eran inocentes sobre esto. ¿Cómo comenzó el pecado de David? El adulterio con Betsabé. Partió con mirar. Dice segundo de Samuel 11:2, sucedió que un día al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo partió el pecado del adulterio? Con los pensamientos, con la mirada, también con el ocio, con la pereza. No es el pecado solamente el acto mismo de adulterio, sino que hay todo un proceso previo y eso indica que el pecado realmente está en el corazón del ser humano. No son solamente las acciones, sino que interiormente el ser humano tiene un problema y una culpabilidad delante de Dios, que es santo y que exige el castigo por ese pecado. Así que la mirada también equivale a cometer el pecado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 28, Romanos 1, 28, leemos lo siguiente. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. De la mente, noten, vienen a hacer las cosas que no convienen. Sigue diciendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí el versículo 31. ¿De dónde viene todo esto? De la mente, dice. No son actos vacíos. Hay un proceso previo que viene de la mente. Y 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que el corazón, la mirada, los pensamientos, allí está el pecado. Es mucho más profundo que solamente cometer el adulterio mismo. Y eso es lo que el Señor quiere indicar. Que una mirada maliciosa que está alimentada por el pecado del corazón. Y eso ya te hace culpable delante de Dios. Así que el religioso puede decir, yo nunca he cometido adulterio, pero Jesús está diciendo aquí también, pero el pecado del adulterio no es solamente hacerlo, también está en el corazón. Y si solamente has mirado a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya has adulterado en tu corazón. Así que en el fondo, el pecado es la enfermedad. Los actos visibles son solamente los síntomas. No es una enfermedad psicológica nada más, que trata muchas veces de disculpar al hombre, de tomar su culpabilidad y llevarla a otra parte. Tratar de culpar a la sociedad, al ambiente, a las situaciones, a las circunstancias.
¿no? No hay aquí una ética de la situación. Hay una culpabilidad inherente en el ser humano que está en todos nosotros. Hemos caído, nos hemos descarriado delante de Dios. Y Dios es santo, pero también es bueno. Es misericordioso y amoroso y envió a su Hijo para salvarnos. La codicia, ya que aquí se menciona la codicia, partió en el mismísimo huerto del Edén. El pecado partió en el corazón de Eva, no solamente al tomar el fruto que no debía hacer, no solamente al comerlo. Dice la Escritura en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, ahí está la palabra, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notemos que Jesús, quizás por eso, toma el ver y el tocar o el tomar. Así como David vio a Betsabé y luego la tomó, Eva vio con sus ojos y luego tomó el fruto. Jesús va a decir, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer. Para llevarnos al punto de que realmente todo esto partió mucho antes. Partió con la codicia, partió con la mente, porque tenemos que reconocer delante del Dios Santo que tenemos un corazón perverso y descarriado de Dios. Dios dice que algo no se debe hacer, pero el corazón humano cancela ese límite y dice, no, yo lo quiero hacer, porque tú lo niegas. Si Dios dice no, el hombre rápidamente quiere romper esa ley. El ser humano quiere romper la voluntad de Dios. Así que la codicia ya es pecado. No solamente llegar a hacer aquello que se codicia. Así que es el corazón, el lugar donde está la maldad. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Notemos que la Escritura no dice, bienaventurado el que no es tentado. No dice eso, sino que el que la soporta. Porque incluso aún nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Así que, ¿cuándo está el pecado? Cuando codiciamos. Cuando nuestro corazón demuestra el gran apetito que tenemos por el pecado. Por eso que Jesús no pecó ni nunca va a pecar, porque Jesús no tiene apetito por el pecado, porque Él es Dios. Por eso da razón que nunca va a pecar. Los hijos de Dios, en el momento que seamos tentados, si no hay codicia, si no hay deseo en nuestro corazón por el pecado, no hay pecado. El pecado es cuando es despertado en el corazón por la codicia. Sigue diciendo el Señor Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahí está, los adúlteros. Les llama aquí injustos. Ellos no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El incrédulo no tiene ningún límite con su pecado y puede desarrollar todos los pecados, pero no así los hijos de Dios. Los que hemos sido por la gracia de Dios transformados y tenemos un corazón nuevo, dado por Dios, santificados, justificados, tenemos una relación totalmente diferente al pecado. Por eso que el Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas en Mateo 5:7,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor les quiere decir aquí a los incrédulos, a los religiosos que van camino a la condenación y que guían lamentablemente a otros también a la condenación con sus falsas enseñanzas, que el pecado está en el corazón y no solamente en las acciones. Yo no puedo decir mi mano pecó, sino que fue el corazón que controla esa mano que peca. Es mucho más profundo. Aquí en Mateo, en Marcos capítulo 7. Miremos Marcos 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesús lo deja muy claro. El pecado, la culpabilidad está determinada por el corazón del hombre. Pero la ciencia moderna, la psicología moderna, noten que trata de disculpar al hombre y tomar su culpa y llevarla a otro lugar. Dios dice, el corazón del hombre es el problema. Qué triste es que ver en el día de hoy, nadie le cree a Dios. En vez de decir, Señor, perdóname, porque soy un horrendo pecador rebelde delante tuyo. Me arrepiento de mi maldad. Si usted no lo ha hecho, hágalo. No se engañe más. No le crea las falsedades del mundo que tratan de tomar nuestra culpa y llevarla a otro lugar y echarle la culpa a otras cosas de nuestra maldad y de nuestras malas acciones. Es por la maldad de nuestro corazón. Piense usted que Caín mató a Abel sin todo el ambiente que tenemos en el día de hoy y que los jóvenes actuales luchan. Caín no necesitó ninguna de esas cosas para odiar a su hermano, envidiarlo y matarlo. Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron en el ambiente más perfecto, en la sociedad más perfecta, en el clima, en la economía, si quiere, más perfecta. No importa si hay riqueza o pobreza, la perversión está en el corazón de los seres humanos y Dios es tan santo. Y Él no va a tolerar eso. Y va a condenar a todos aquellos que no se arrepientan, pero ofrece salvación a los que vengan a Cristo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La ley dice no puede hacer buena a una persona. Por eso que los religiosos solamente se están engañando. No trate de vivir una vida buena religiosa. Nadie puede. La ley solamente es un espejo para mostrar cuán malos somos. El único que nos puede librar del pecado y de la condenación es Cristo, su persona y obra en la cruz. Si codiciamos, es porque está demostrándose allí nuestro apetito interior por el pecado. Solo Dios puede cambiar a un ser humano así. Dios tiene que cambiar el corazón completo de una persona. Por eso que Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es con el corazón que se cree. Por eso la Escritura lo dice así tan claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra forma, no es como dicen los religiosos. Es que Dios haga una obra, que el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que para terminar en esta noche, el Señor da estos dos ejemplos muy interesantes. El ojo y la mano. Dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda
uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Los ojos indican cuánta perversión hay en un ser humano. Mira aquí mismo en Mateo 6, versículo 22. Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús, siguiendo la línea de pensamiento de los religiosos, aquí no está diciendo que el pecado está en los miembros del cuerpo. Por eso que hace esta exageración y dice, ¿tu ojo es malo? Sácalo. ¿Tu mano es mala? Córtala. Esto no se puede llevar a cabo porque al final el ser humano va a llegar a la conclusión lógica de que va a tener que desmembrar todo su cuerpo, porque todo su cuerpo es capaz de hacer todo tipo de males constantemente. Cada mano, cada brazo, cada oído, cada ojo, la boca, las piernas, todo el cuerpo va a estar constantemente haciendo maldad. Vamos a tener que terminar cortando cada miembro del cuerpo. El Señor forzosamente está haciendo que el religioso se dé cuenta que el pecado no está en los miembros, aunque son los miembros los que lo efectúan, los que consuman la maldad. Él está queriendo decir que los miembros manifiestan el pecado, pero el pecado está mucho más adentro, el pecado está en el corazón. Échalo y córtalo son aquí imperativos que nos hablan de la urgencia, porque si mueren sin arrepentirse de todos estos pecados, estás expuesto al infierno. Por eso que a continuación dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor sigue con esta deducción lógica del argumento de los religiosos. Bueno, si el pecado está en los miembros, cortemos. Vamos a terminar cortando todo el cuerpo. Si el pecado lo cometen los miembros del cuerpo, entonces finalmente no hay otra opción. Todo el cuerpo va a terminar siendo echado al infierno. ¿Cuál es la solución? Que el origen verdadero del pecado sea atacado. Y este es el corazón. Allí está el control de los miembros del cuerpo. Es el corazón lo que alimenta con su maldad perversa las manos, los ojos y todo el quehacer del ser humano viene del corazón. Por eso que el 30 también dice ahora, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los dos versículos son idénticos, están construidos igual, solamente cambia para ojo y para mano, la misma idea. El Señor Jesús quiere decirle a los que escuchan su enseñanza y su predicación que el pecado no está en el ojo, no está en la mano. Si el ojo es maligno, si la mano es maligna, es realmente el corazón el problema. Los verdaderos hijos de Dios viven en santidad, no porque refrenan los miembros de su cuerpo, sino porque Dios ha hecho una transformación interior de sus corazones y les ha dado un nuevo corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Notan? El Señor podría continuar con la boca, con otros miembros y partes del cuerpo. Es todo el ser el que está contaminado por una fuente que lo llena todo de maldad. Es el corazón. El corazón. Por eso que Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está el origen, el verdadero origen de la maldad es el corazón. ¿Por qué José escapó del adulterio? ¿Por qué José escapó de la mujer de Potifar? Porque él tenía un corazón nuevo. Y su corazón
tenía a Dios y por eso que él escapó de la maldad, pudiendo haberlo hecho. Esa es la marca de los hijos de Dios. Querido hermano, ¿nuestra conducta demuestra que tenemos un corazón nuevo delante de Dios? ¿O estamos cometiendo todo tipo de pecados? No solamente los hacemos, sino que también los pensamos, los meditamos y los maquinamos. ¿Ha usted conocido al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Él es el único que le puede dar una nueva vida, la salvación y el perdón de sus pecados. Hemos visto en esta noche que es el corazón y no otro, el corazón, realmente el origen de toda la maldad. El pecado proviene del corazón humano. Vamos a orar. Padre, le agradecemos en esta noche por su palabra. Gracias, Señor, por su bondad y porque en ella podemos encontrar la solución a este gran problema que es el corazón. Ahí está el origen del pecado. Señor, gracias porque en Cristo hemos podido hallar la salvación gratuita, por gracia, por medio de la fe. Y si alguien no le ha conocido aún, que usted pueda orar por su Santo Espíritu. Lo pedimos todo, Padre, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, en esta noche porque podemos estar juntos y estudiar su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente y que podamos meditar en esta noche en nuestros caminos en su palabra. Y si usted aún no ha conocido a Cristo, venga a Él. Quizás no va a haber otra oportunidad mañana. Venga a Cristo, Él es el único que le puede salvar y limpiar. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.